Buenos días. Voy a presentar una comunicación titulada Modelos de integración en sociedades multiculturales, análisis de los procesos sociales y educativos. Soy Joan Antonio Parisi Romero, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. En primer lugar, esta comunicación tiene como objetivo hablar sobre la integración en las sociedades multiculturales. Una primera cuestión que planteamos es que la integración es un proceso bastante complejo y no es un proceso instantáneo. Efectivamente, cuando pensamos que hemos de integrar a personas de diferente diversidad cultural o de diferente contexto educativo, la integración es inmediata y no, es un proceso largo y que dura bastante en el tiempo. Es un proceso que implica a todas las personas, pero también a la sociedad de acogida, no solamente a las personas inmigrantes, por ejemplo, que llegan, o a las personas de minorías étnicas, sino también a todas las personas que conforman una sociedad de acogida. No es solo un proceso de personas de diferente cultura, es también un proceso de todas las personas implicadas y por tanto es un proceso que llamamos bidireccional. Por tanto, tanto de las personas que llegan a una sociedad como de las personas que ya están presentes en la sociedad. Por tanto, los cambios tienen que venir en ambas direcciones. Cuando se trabaja la integración, intervienen elementos también personales y sociales que afectan a la identidad. Es decir, no solamente interviene la persona individual, sino también la comunidad social y educativa. Por tanto, necesitaríamos revisar todo el proceso de integración para ver si cumple unos mínimos parámetros de dignidad. La integración podemos establecer que tiene una serie de ventajas a nivel social y educativo y vamos a establecer algunas de ellas en esta comunicación. En primer lugar, a nivel educativo siempre ayuda a reducir los conflictos, ya que se ponen en comunicación diferentes culturas. Es importante que la integración ayude en este aspecto, ya que una vez se exponen en público diferentes códigos culturales y simbólicos, hay mayor posibilidad de conocer estos códigos y poder interpretarlos. Por tanto, aumentaría el diálogo al exponer estas diferentes visiones y creencias. Cuando están expuestas en el ámbito público, podemos establecer un diálogo que nos permita interactuar entre todas las visiones culturales. Por tanto, un aspecto importante en esta reducción de los conflictos supone partir de la defensa también de valores democráticos y legales en el espacio público. También que no es aceptable toda expresión cultural si defiende el patriarcado o el racismo o el sexismo. Cuando esto sucede, es muy complicado que podamos hablar de una plena integración si en el fondo existen elementos racistas o sexistas o que defienden estos aspectos. En todas las aulas, por tanto, deberíamos empezar por reducir los conflictos y trabajar por este diálogo constructivo. Un diálogo donde intervienen todas las personas y siempre desde una perspectiva bidireccional. Una segunda ventaja de la integración podría ser que cuando se exponen las diferentes visiones culturales, se reduce en el fondo la violencia que existe en la sociedad y en las escuelas. Por tanto, al exponer los aspectos positivos y eliminar los negativos, estamos creando lazos sociales mucho más fuertes en los estudiantes y también en las personas. Por tanto, habría que revisar en todas las aulas los procedimientos de cómo estamos construyendo la identidad cultural, cómo son esos procesos y de qué manera los estamos desarrollando. El aumento de los problemas económicos y sociales ha aumentado en los últimos años dentro y fuera de las aulas y esto contribuye también a aumentar la lucha por los recursos y también el aumento de la violencia. Por tanto, existe una gran competencia por esos recursos entre los distintos grupos que se trasladan a sus actuaciones sociales y grupales. Por tanto, las personas de procedencia inmigrante o de minorías étnicas acaban teniendo diferentes problemas para acceder a un puesto laboral y aumentan los estereotipos, los prejuicios hacia distintos grupos culturales. Es necesario, por tanto, revisar toda la violencia
a través en el espacio público, a través del diálogo y la inclusión de toda persona diferente a través de su cultura y de ese diálogo entre todos los grupos sociales y culturales. Una tercera ventaja de la integración es que permite conocer otros enfoques de vida y otros referentes culturales. Cuando vemos y vivimos otras culturas, nos ponemos en el lugar de otras personas y comenzamos a empatizar con sus vidas. Si no conocemos al otro, es difícil que podamos tenerlo en consideración. Por tanto, con más conocimiento cultural, podemos llegar a entender mejor nuestra propia cultura. Y esto es una de las ideas más interesantes de la diversidad cultural. Al interactuar con otras culturas, en el fondo estamos desarrollando mejor nuestra comprensión de nuestra propia cultura. En este sentido, habría que revisar toda la historia de los grupos culturales, tratando de eliminar la influencia del patriarcado y el racismo. Son dos elementos que intervienen en la creación de discriminaciones y en desarrollar violencias y conflictos. Y las escuelas y el profesorado deberían aumentar este conocimiento y este enfoque en otras culturas. En este sentido, el profesorado y las escuelas tienen un gran papel a desarrollar dentro del trabajo educativo que es importante en las escuelas. Una cuarta ventaja de la integración es que con el conocimiento de otras culturas aumenta siempre nuestro nivel educativo, tanto personal como grupal. Por tanto, comprender lo que supone cada cultura siempre aumenta nuestro conocimiento y ayuda a comprender mejor el currículum de las escuelas. Es interesante siempre la expresión de la diversidad cultural y la expresión personal de emociones y valores culturales. Cuando se trabajan diferentes perspectivas, podemos desarrollar una comprensión intercultural. Y los distintos grupos culturales deberían intervenir en el desarrollo de este currículum multicultural. Una quinta ventaja de la integración es que con la integración se produce un proceso de aceptación del otro en todas sus dimensiones. Es importante que la aceptación y el reconocimiento del otro y de la diferencia siempre ayudan de alguna manera a reducir las exclusiones. Es un primer paso que debemos hacer el aceptar a otras personas para poder entender su idiosincrasia y sus características culturales. Siempre que se acepta a toda persona diferente, estamos construyendo en el fondo mejores relaciones sociales y no se mejora la vida de las personas si las estamos continuamente rechazando. Por tanto, mejorar la vida de todas las personas supone en el fondo un conocimiento y una interacción con los otros. Habría que evitar la exclusión también de toda persona diferente en los ámbitos educativos y la aceptación de toda persona que no esté dentro de los márgenes de la sociedad dominante y hegemónica también sería un elemento importante a defender. De todas maneras, existen, como sabemos, distintos aspectos que pueden discriminar en una sociedad, como puede ser la cultura a la que perteneces, es decir, según la cultura a la cual uno pertenece, tiene más acceso o menos acceso a determinados elementos sociales, la propia clase social a la que se pertenece muchas veces está mediatizado por el nivel social y económico al que se pertenece, el género al cual se pertenece, la orientación sexual que también provoca graves conflictos en los últimos tiempos, la edad a la cual una persona tiene, y por tanto también el lugar de procedencia. Hay muchas más variables y aspectos que pueden discriminar, pero aquí hemos recogido algunos que pueden ser los más importantes y interesantes. Y también destacar que la aceptación del otro supone en el fondo reducir las desigualdades en educación y en todas las sociedades, siempre teniendo en cuenta que estamos dentro de un contexto legal y educativo.
La integración hemos visto que tiene muchos elementos positivos, pero también existen elementos negativos de la propia integración que vamos a destacar porque de alguna manera influyen en cómo abordamos el proceso de alguna manera integrador. Cuando la integración se entiende desde la perspectiva, en primer lugar, cuando la integración se entiende desde la perspectiva de la asimilación cultural resulta negativa. En muchas ocasiones pensamos que el modelo dominante es el de la asimilación y con este modelo pensamos que cualquier persona que llegue al sistema educativo se adapta y funciona de modo adecuado. Pero en este modelo lo que hacemos como paradigma dominante es no valorar la diversidad cultural. Todo lo contrario, lo que hacemos es marginarla y rechazarla y darle un sentido discriminatorio. Pensamos que si alguien llega a nuestro contexto tiene que adaptarse a nuestra lengua, a nuestras costumbres, a nuestras creencias y a nuestro estilo de vida. Por tanto, en esta idea de integración entiende que las culturas dominantes con poder son las mejores y que reflejan el estilo de vida dominante de una sociedad. Por tanto, el poder influye en considerar que unas culturas son mejores que otras. Se valora, por tanto, el aprendizaje y el dominio de la lengua y la cultura dominantes. Y se deja para el espacio familiar lo que se entiende por culturas no dominantes o minoritarias o sin poder, que casi siempre coinciden también con minorías étnicas, con grupos minoritarios, con personas inmigrantes, etc. Por tanto, en el espacio público no valoramos todas las culturas por igual, sino aquellas que tienen más poder y más dominio. Y aumenta en las aulas la idea de hegemonía y dominancia cultural de determinados códigos simbólicos. Esto tiene importancia porque le damos a la escuela un papel dominante en determinados códigos, mientras no valorizamos otros códigos culturales o otras referencias determinadas. Un segundo aspecto negativo de la integración que hemos recogido es que se valora más las culturas occidentales que otras culturas. Por tanto, hay un predominio, un dominio de determinadas visiones de las culturas que se refleja en que existe un cierto etnocentrismo cultural, valorando más culturas europeas y anglosajonas que culturas minoritarias u otras culturas. Hay un dominio de la superioridad cultural que se refleja en todas las aulas y se crean fobias y miedos hacia determinadas culturas, como sucede muchas veces con el pueblo gitano y con la población musulmana. Es decir, se crean unas situaciones donde el miedo impera y donde no hay una cierta relación de igualdad y de inclusión con determinados grupos y personas que pertenecen a estos colectivos. Por tanto, se consideran muchas culturas con menos poder y prestigio y se aceptan bastante menos en el espacio público. Y aparecen muchas marginaciones sociales y educativas en los centros porque se pertenece a determinadas culturas que no tienen poder en el ámbito público. Habría que hacer, por tanto, después de revisar los aspectos positivos y los aspectos negativos, algunos cambios para mejorar este proceso de integración, de manera que pudiéramos desarrollar procesos inclusivos o más inclusivos para que todas las personas que componen el sistema educativo, alumnado y profesorado, se sintiera bien dentro del sistema educativo. En primer lugar, habría que mejorar el proceso de formación del profesorado, introduciendo dentro de todas las asignaturas de los grados, pero también de los máster, algunos conocimientos, algunas temáticas de diversidad cultural. Por tanto, abogamos por introducir contenidos y mejorar todos los procesos que favorecen el diálogo entre culturas y mejorar la formación introduciendo una buena educación intercultural. Sería necesario, por tanto, revisar todos los planes de estudio con todas las asignaturas que conforman estos planes de estudio y darle un sentido más adecuado a nuestra sociedad actual. También en los centros educativos habría que trabajar por una buena inclusión de todo alumnado diverso y conseguir que verdaderamente los centros educativos sean inclusivos y espacios seguros para todo el alumnado. Es decir, que no hubiera ninguna discriminación o exclusión
que nadie se sintiera excluido por su condición cultural o social. Esto exige todo un trabajo educativo de inclusión de la diferencia desde un punto de vista educativo e igualitario, permitiendo que toda expresión cultural tenga su reflejo en la escuela y partir de una cierta igualdad como un principio básico a defender sin exclusiones o discriminaciones. Todo esto se concretaría, evidentemente, con una buena política educativa que ayuda a todos los miembros de la comunidad educativa y revisar todas aquellas políticas educativas que no reflejen esta diversidad cultural y cuyo principio no sea la inclusión de todo el alumnado diferente. El currículum debería reformularse y cambiarse en función de la participación e implicación de todos los grupos culturales presentes en la sociedad. De manera que habría que empezar por entender que el currículum lo pueden conformar la aportación de todas las culturas que existen en la sociedad. Y habría que revisar ese currículum para ver cuál es su formulación, su sentido, si están presentes todas las culturas, etc. En este sentido, reorientar el currículum desde perspectivas no etnocéntricas, ni racistas, ni sexistas. Es decir, habría que revisar todos los contenidos y todas las formulaciones del currículum para evitar cualquier formulación que discrimine o que no atienda la igualdad y que al mismo tiempo establezca principios de superioridad cultural de unas determinadas orientaciones culturales respecto de otras. Es evidente que habría que revisar los prejuicios, los estereotipos que impregnan nuestras creencias y explicaciones en las aulas y establecer dentro del currículum una orientación multicultural o intercultural que diera un sentido a todas las culturas en el aula. En este sentido, la política educativa debería cambiarse y centrarse en el desarrollo de esta multiculturalidad. Es necesario revisar y mejorar la inclusión de todo el alumnado como principio fundamental, de manera que todo el alumnado esté incluido en el centro con una igualdad y una dignidad que permita que todo alumno pueda desarrollarse. Y para eso tal vez la política educativa debería centrarse también en revisar libros de texto, materiales curriculares, unidades didácticas, que muy pocas veces se diseñan con referentes de diversidad cultural y más bien atienden a veces al predominio de la cultura dominante en su desarrollo y en su diseño. Por tanto, revisar toda la política educativa que contemple la inclusión educativa y el desarrollo intercultural deberían ser elementos centrales en nuestro trabajo educativo. Y como quinto cambio, la comunidad educativa debería mejorarse y desarrollarse porque necesitamos de buenas comunidades educativas para que los centros puedan integrarse mejor y desarrollar esta comunidad como espacio educativo. En ese sentido, la democracia y el respeto a toda persona y cultura son esenciales y debemos comenzar por formular ese desarrollo con las mejores garantías, eliminando cualquier discriminación que nos pueda surgir de género, de cultura, de religión, de clase social, etc. Por tanto, las discriminaciones deberían ser un trabajo educativo dentro de la política y dentro del desarrollo de las comunidades. Y el poder, la jerarquía, el dominio, las exclusiones y las discriminaciones, que son muchas veces la norma de construcción de las escuelas, deberían ser revisadas para introducir cambios que permitan cambiar todas estas situaciones de forma que nadie se sienta marginado, ni excluido, ni discriminado en el sistema educativo. Y para finalizar esta presentación, algunas conclusiones generales que podríamos obtener de este trabajo. En primer lugar, que es muy difícil y complejo construir espacios públicos que respeten la inclusión, pero que necesitamos de la aportación de todos, profesorado, alumnado y sociedad, para construir estas escuelas que respeten nuestra inclusión de modo adecuado.
Es cierto que en muchos lugares confundimos la asimilación con el proceso integrador y en el fondo lo que estamos haciendo no es favorecer esta integración, sino estamos anulando esa integración y esta diferencia. En este sentido, a veces sería interesante no confundir la asimilación con el proceso integrador. En tercera, la conclusión general es que en muchos contextos se suele actuar en función del dominio de unos grupos sobre otros, de manera que cuando hay poder de unos grupos sobre otros, es difícil que la integración pueda llegar a determinados colectivos que no tengan ese poder o ese prestigio. En cuarto lugar, habría que respetar al otro y realizar cambios en todas las escuelas para acoger a las personas diferentes. Es cierto que hay una resistencia al cambio y que deberíamos revisar todo lo que sucede en una escuela, desde el centro educativo, desde la comunidad y desde todo el currículum y materiales utilizados, así como con el trato que dispensamos al alumnado diferente. En quinto lugar, que la integración exige realizar cambios a nivel no solo personal, sino también colectivos, como comunidad educativa. Por tanto, la integración nos exige un trabajo enorme en realizar estos cambios que nos den sentido a nuestro trabajo educativo y que permita esa integración en las mejores garantías. Y para finalizar, como sexta y última conclusión general, es que la solidaridad y la justicia social hemos de introducirlas en las escuelas, en las sociedades, porque son las únicas ideas importantes para construir comunidades más integradoras y de trabajo educativo más consolidado. Como hemos visto en esta comunicación, nuestro objetivo era analizar y revisar algunas ideas sobre la integración que en estos momentos están en el debate público, uniéndolo a ideas de inclusión y sobre todo con el trato más igualitario de respeto a la diversidad cultural y de adecuado tratamiento de la diferencia. Muchas gracias por vuestra atención y si necesitáis alguna cuestión, ahí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias.